Muy buenas tardes de la ciudad de Trujillo, el profesor Carlos Venegas Montoya. Va a empezar la reunión del día de hoy con la ponencia sobre el módulo 5 de Currículo Nacional en la Práctica Pedagógica de la Educación Básica Regular, para lo cual voy a compartir con ustedes la siguiente ponencia. Espero que me comuniquen si es que ven la pantalla al otro lado, por favor, porque yo estoy ubicado en esta parte y no los puedo ver. En ese momento pueden abrir sus audios. Gracias. Voy a ampliar la pantalla también para verlo mejor. Muy bien. La especialización Currículo Nacional en la Práctica Pedagógica de la Educación Básica tiene dentro sus últimos módulos el módulo denominado Módulo 5, Evaluación Formativa de los Aprendizajes. Pues bien. Unos minutitos, por favor. Bien. Hay unas dificultades. Se está comprando la información. Gracias por estos minutitos que se ha dado para poder arreglar los dispositivos. Vamos a continuar entonces la reunión para el día de hoy sobre el módulo 5, le decía, evaluación formativa de los aprendizajes en el enfoque por competencia de la educación básica. Es muy importante hacer una pequeña introducción. ¿Por qué es importante la evaluación? La evaluación está en cada momento de nuestras vidas. Siempre estamos evaluando. O sea, evaluación viene de evaluar. Evaluar es darle un crédito, darle como decir, entre comillas, darle un precio a ciertas formas de presentación de algo, ¿no? Al cumplimiento de una tarea, etcétera, ¿no? Nosotros también nos evaluamos frente al espejo. Entonces nos evaluamos cómo vamos a salir, si está bien nuestra corbata, nuestra camisa, o lo que estemos puesto, ¿no? Nuestro cabello, etcétera. En todo eso ocurre una evaluación, o sea, me estoy evaluando si estoy presentable o no. Eso por un lado en forma general. Ahora la evaluación en cuanto al campo de la educación. En este caso, la evaluación de este tipo es recoger información de lo que los estudiantes presentan en las sesiones de clase a través de actividades también como se le denomina o experiencias de aprendizaje, las SEDAS. Entonces, ellos presentan sus evidencias, que es el producto que uno desea de acuerdo a la clase que está desarrollándose con los estudiantes, ya sea en una educación híbrida como estamos, presencial, semipresencial o virtual totalmente, como ha sido el año 2020-2021 en nuestro país. De tal manera que el producto que nos envían los estudiantes, sea el nivel que fuera, nos va a permitir evaluar, o sea, tomar, analizar la información que nos envían, verificar si lo que se le ha solicitado al estudiante lo ha presentado bien y qué dificultades ha tenido para luego retroalimentar. Ahora, la retroalimentación junto con la evaluación son en dos partes de un mismo cuerpo, porque cuando uno evalúa, inmediatamente tiene que retroalimentar. Ojo, y cuando digo inmediatamente, es para que el estudiante sepa
si el producto que he enviado, la evidencia que he enviado, que le solicitó el profesor o profesor en cualquier nivel educativo, digo, está bien, está conforme o hay alguna dificultad, algún error que no se haya hecho. Entonces, por eso es que se le devuelve. ¿Qué es la retroalimentación en sí? Es devolverle al estudiante la información que presentó a través de su evidencia, que es el producto tangible o intangible, e inmediatamente nosotros, como profesionales, como profesores, vamos a determinar, en base a esa información recibida, tomar una decisión y luego emitir una calificación, que es la otra clase de evaluación que se llama sumativa. Este es el proceso en el cual nosotros nos encontramos, ¿correcto? Entonces, esa es la evaluación. Y cuando hablamos de evaluación ya formativa, estamos hablando de un tipo de formación, de evaluación, perdón, que se trata de llevar al estudiante durante todo el proceso pedagógico, desde que inicia el año lectivo hasta que termina, en cada uno de los periodos, si está yendo bien o mal. O sea, es un proceso permanente de poder monitorear al estudiante constantemente. Estamos evaluando formativamente. Esta evaluación formativa no depende de una calificación, de una nota. No depende de eso, sino que lo que nos permite es lograr aprendizajes significativos, que es lo que queremos, lo que el ministerio desea, ¿correcto? A eso nos estamos refiriendo entonces. Ahora, pues bien, vamos a ver a continuación cada uno de estos aspectos que hemos mencionado a continuación. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del módulo 5? Evaluación formativa de los aprendizajes en la competencia o el enfoque por competencias de la evaluación básica. Es fortalecer las capacidades pedagógicas. ¿De quién? Del docente. Ustedes, señores participantes, necesitan fortalecerse las capacidades pedagógicas que tienen en el desarrollo de las competencias, en el denominado evaluación del enfoque de la evaluación formativa. Y de alguna manera lo que busca es darles orientaciones para que puedan elaborar instrumentos de evaluación y también conclusiones descriptivas. En este módulo, en esta presentación virtual, vamos a verlo eso en breves momentos, ¿no? Entonces, fortalecer la capacidad de ustedes, de todos los docentes, para que desarrollen el enfoque por competencias y a través de un conjunto de orientaciones puedan elaborar finalmente instrumentos de evaluación tipo rúbrica, tipo portafolio, tipo lista de cotejo, y además pueda también hacer conclusiones descriptivas, que es lo que nos pide el sistema de administración a la gestión educativa, el apoyo a la gestión institucional llamado SIAGIR. Nosotros nos piden al fin del año, se coloca la calificación, la nota obtenida en forma literal, inicial y primaria y secundaria hasta el 4º grado. Entonces nos tenemos que interpretar esa calificación. De la misma manera, en el 5º año, que ya aquí se formaliza para el 2023, en referente a la calificación de tipo numeral, de 0 a 20, la que nosotros en algún momento hemos llevado, ¿no? En nuestra secundaria. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por evaluación formativa, ¿no? El Currículo Nacional de Educación Básica nos plantea que la evaluación de los aprendizajes sea desde un enfoque formativo. ¿Qué es lo que busca el enfoque formativo? Formar a los estudiantes, ¿no? Que sean capaces de tomar decisiones y que estos contribuyan al mejoramiento de sus aprendizajes, o sea, que sus logros de aprendizaje sean significativos. Esa es la intencionalidad del Currículo Nacional de Educación Básica con relación a la evaluación formativa. Entonces, se dice que es formativo porque está enfocado justamente en la parte formativa. ¿Qué es en sí
la evaluación formativa un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir? Que hay un conjunto de pasos que están estrechamente vinculados y que permiten recoger la información y valorar esa información posteriormente, ¿no? Para ver si ha logrado o no las competencias de acuerdo a los estándares de aprendizaje que están en los programas educativos que ustedes conocen del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. Pues ahí tienen ustedes una concepción de lo que es la evaluación formativa. ¿Qué vamos a lograr con esto? Esta información relevante va a permitir logro de competencias. Y cuando nos permite el logro de competencias y nos alcanzan las evidencias o el producto tangible e intangible de los trabajos que se les ha encomendado, frente a esto vamos a tomar decisiones, ¿no? En qué ha fallado el estudiante e inmediatamente o también lo ha realizado bien, entonces tomaremos la determinación de hacer la retroalimentación, como le decía, ¿no? Retroalimentar significa entonces devolverle al estudiante la apreciación que hemos tenido de la evaluación, de sus evidencias o productos, para decirle al estudiante, estuviste muy bien, ¿no? Y es importante y recalco, cuando uno retroalimenta al estudiante, debemos señalarle por qué, si es que ha estado bien los resultados que nos ha enviado la evidencia, debemos no solamente felicitarlo, sino además indicarle por qué le estamos felicitando, ¿no? ¿Qué competencias ha logrado? ¿Qué capacidades y desempeños para que el estudiante conozca? Porque a veces, perdón, calificamos, evaluamos, damos oportunamente nuestra toma de decisiones y cuando enviamos la información de retroalimentación solamente le decimos felicitaciones y colocamos el nombre del estudiante. Pero el estudiante no sabe por qué lo felicita. Y por otro lado, si es que ha habido confusión, si de repente el estudiante no ha respondido bien, el producto no es el mejor, hay dificultades, tiene problemas, entonces nosotros enviaremos también, haremos la retroalimentación de inmediato señalando aquello que el estudiante debe mejorar. Hay varios tipos de retroalimentación, como ustedes comprenderán. Entonces se le indicará al estudiante, tiene dificultades en esta parte, no se trata de estos, ¿no? Y se envía esta información de la retroalimentación, el estudiante tiene que mejorar esos aprendizajes y luego nos lo devuelve para seguir el proceso de evaluación. Por eso se llama que es evaluación formativa, ¿no? Porque permite valorar el trabajo que presenta el estudiante, ¿no? Tanto que se equivoque o tenga dificultades o tanto que lo haga bien, ¿no? ¿Qué busca una evaluación formativa en el enfoque por competencias del Currículo Nacional de Educación Básica? Valorar, vuelvo a repetir, el desempeño que realice el estudiante al resolver situaciones retadoras. Recuerden que toda experiencia de aprendizaje, EDA, empieza de la situación significativa. ¿Y qué es la situación significativa? Es el problema de la realidad, del entorno del estudiante, que puede ser que suceda o puede ser también simulada, y de acuerdo a eso nos planteamos nosotros el reto, mediante interrogantes, qué es lo que el estudiante debería hacer para poder resolver el problema. Entonces, esa valoración va a responder cuando el estudiante resuelve la situación retadora planteada en la situación significativa. ¿Qué más busca la evaluación formativa? Busca identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias, dónde está ubicado de acuerdo al estándar. El estándar es el que nos dice a nosotros, de acuerdo al nivel y grado, ¿no? En los niveles de los estándares de aprendizaje, nos dice en tal grado, por ejemplo, en tercer grado de primaria, estos son los desempeños a lograr, ¿no? Esto es las competencias que va a lograr el estudiante, ¿no? En matemática, en comunicación, en todas las áreas, ¿no? Arte y cultura, si es en primaria, en desarrollo personal, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta ustedes, mientras que en secundaria también, de la misma forma,
nos permite identificar en qué nivel se encuentra el estudiante. ¿Y por qué nos permite identificar el nivel? Porque luego vamos a ver cómo retroalimentamos, ¿no? Una vez que detectamos que hay algún problema, alguna dificultad, o el estudiante sí domina la competencia, lo hizo muy bien, entonces inmediatamente le comunicamos, le devolvemos. Como le decía una vez más, en el mismo evidencia que nos presenta, marcadito si es posible, ¿no? O con un indicativo de lo que va a mejorar, o felicitarlo por lo que realizó, ¿no? ¿Qué más permite o qué busca la evaluación formativa de los aprendizajes? Busca crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Recuerden que toda competencia se vuelve potente cuanto más capacidades pueda combinar. Si el estudiante combina más capacidades, que son los recursos, más competente va a ser. Por ejemplo, en comunicación, sea inicial, primaria o secundaria, si el estudiante desarrolla, ¿no?, y es capaz de combinar más recursos, o sea, las capacidades, ojo, por ejemplo, es capaz de adecuar la información, es capaz de identificar los personajes, es capaz de inferir, ¿no?, o hacer hipótesis sobre lo leído o lo que se espera de la lectura, si es capaz de argumentar acerca de un texto y si es capaz de valorar lo que es el nivel máximo críticamente y reflexivamente. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un conjunto de recursos, de capacidades, y si a esas se las aúna que el estudiante responsable valora lo que hace, entonces estamos también en el campo actitudinal. Entonces ahí nosotros diremos que el estudiante está desarrollando competencias potentes, retadoras. Los retos de la situación significativa cuando se plantea en juicio debe responder a un reto para solucionar un problema. Ese reto, querido colega, tiene que darse de tal forma que el estudiante le esfuerce a hacer cosas, ¿no? Para que él pueda hacerlo, no tan sencillo ni tampoco tan complejo, porque si es muy sencillo, el estudiante se desanima, no tiene la condición, es muy sencillo, ya lo ha superado, de repente esas competencias lo ha realizado pues en el nivel anterior, en el grado anterior, y le sigue colocando el profesor, entonces le parece muy fácil. No le fuerza a hacer cosas retadoras porque ya lo conoce, es muy sencillo o muy básico, o también al otro extremo, si es muy complejo la competencia a desarrollar y el estudiante no lo entiende, entonces también es un problema. En ambos lados, en ambos extremos, hay dificultades. Debe ser centrado y debe irse de un nivel bajo a un nivel alto, ¿no? ¿Sí? De una situación menor a una situación mayor. Muy bien, eso es lo que señala y lo que busca la evaluación formativa en el enfoque por competencia. ¿Qué evaluamos? Las competencias. Está claro que se evalúa las competencias y dónde encontramos, hasta dónde vamos a evaluar en tal grado, ya les dije, en los estándares de aprendizaje, en cada uno de los niveles, del nivel 1 al 8, de nivel 1 al 7 es el que se realiza desde inicial hasta secundario, y el 8 es el máximo alcanzado, dejando una puerta ahí, ¿no? Dejando una puerta para el nivel superior que en los institutos o en las universidades. Toma como referente a los estándares de aprendizaje. Ya les digo, el estándar de aprendizaje es el referente de lo que se va a evaluar. Ahí usted lo va a encontrar, busque en su programa curricular de cualquier nivel que sea usted, y ahí está claramente señalado, ¿no? Puede usted subrayarlo inclusive, ahí están las capacidades y las competencias a lograr. Por ejemplo, en el primer grado de primaria, en cuestión de resolvemos problemas de cantidad, que es una competencia matemática, pide, por ejemplo, que los estudiantes puedan resolver diferentes problemas, ¿no?, con relación de 0 a 20. O sea, miren, diferentes operaciones, ¿no?, que pueda resolver. Entonces, este es un estándar. Te está diciendo que eso el estudiante lo va a lograr en el primer grado de primaria. Te está señalando. Te va poniendo un estándar. Todos, pero todos
Los estudiantes tienen que desarrollar problemas, resolver problemas de 0 a 20, por ejemplo. Y luego, conforme avanza, usted va a encontrar con 3 cifras, con 4 cifras, con 6 cifras, etc. A nivel que asciende, hay un nivel de complejidad. ¿Correcto? ¿Qué más? Describe el desarrollo de una competencia y define lo que se espera que deben lograr al final de la educación básica. Y eso lo sabemos porque hay un perfil de egreso. Recuerden que el perfil de egreso son todos los aprendizajes que el estudiante debe lograr a lo largo de toda su carrera, su trayectoria educativa, desde que ingresa a la escuela hasta que sale en secundaria. Lamentablemente ahí se queda estancado. Debería continuar en el nivel superior, ¿correcto? Nivel superior. No, ya sea técnico, ya sea pedagógico, ya sea universitario. Pero lamentablemente eso hay hasta el momento. Entonces, ese perfil de egreso, de alguna manera, es la que nosotros nos ayuda a definir qué es lo que el estudiante debe lograr en el área de comunicación, en el área de matemática, en todas las áreas, ¿no? Y de acuerdo al desarrollo de las competencias. Eso es lo que se evalúa. ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué evaluamos? Está claro que tenemos que considerar a dos actores principales, al docente, profesor, y al nivel de estudiante. En los estudiantes, lograr la autonomía, lograr el autoaprendizaje, lograr la competencia 29, hoy que está muy en moda. Los estudiantes en este tipo de educación a distancia, lo que se ha buscado es lograr la autonomía. Esta competencia que ya está olvidadita por ahí, que era una competencia transversal, que no la hemos evaluado realmente en 2019, simplemente se llenaba calificación, no sé, sin tener ni siquiera una escala de actitud, una escala de Likert, o plantearle, pues, no sé, algunos test, algunas encuestas para saber cuánto el estudiante ha mejorado en cuestión de su autonomía, lograr su autoaprendizaje, lograr que él aprenda por sí solo, lograr el aprender a aprender, y nosotros solamente nos hemos guiado. Este chico es buen estudiante, esto logrado, entonces no se ha hecho una verdadera evaluación. Igual que la competencia 28, que también nos ha abierto los ojos el año 2020-2021 con respecto a la pandemia, ¿no? Ahí nos ha demostrado que las falencias que que han tenido los colegios a nivel nacional y las siguen teniendo en el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, que son herramientas que nos sirven para poder desarrollar las sesiones, las experiencias de aprendizaje, actividades de aprendizaje en el trabajo virtual o a distancia o remoto, pero recuerde, todo esto que se ha realizado en estos 2 años no va a quedar inútil, ya quedó, las TIC van a continuar y ya tienen un papel preponderante hoy en día, porque en esta educación híbrida, queridos colegas, en esta educación híbrida, sabemos que hay 3 tipos, ¿no?, de asistencia del estudiante o del alumno a la escuela. Puede ser totalmente presencial, puede ser semipresencial, o sea, va a haber periodos de tiempo, ¿no?, en el aula y periodos de tiempo en la casa, en el hogar, para continuar ahí también logrando aprendizajes. En ese logro de aprendizajes es lo que se logra la autonomía, es lo que los estudiante ha logrado. Esta competencia 29 de la autonomía lo ha logrado el estudiante porque ha estado solo en casa, solamente con la ayuda de los padres y en muchos de los casos solo. En secundaria, por ejemplo, totalmente solo, en primaria también en algunos casos porque los padres tenían que trabajar. Entonces se ha demostrado que los estudiantes ¿no?, resilientes, muchos de ellos han roto ese problema que tenían de la pandemia y han logrado muchos de ellos su autonomía. De tal manera que estos chicos han logrado aprendizajes ellos solos, ¿no? Han logrado lo que es el aprender a aprender. Entonces, miren lo importante que ha sido, no todo lo malo de la pandemia, sino también ha desnudado, ¿no?, de alguna manera la falta del conocimiento de las TIC y también la autonomía del estudiante que se está logrando a medida de esfuerzo, como digo, ha desarrollado esta habilidad tan importante como es la resiliencia. La resiliencia es aquella que nos permite levantarnos cual ave fénix de lo tumbado que estamos, de todos los problemas que ha habido, pero levantarnos de eso, ¿no?
y por sí solos. Entonces los estudiantes han logrado mucho con esto de trabajar en casa. Entonces, de alguna manera, cuando se desarrolle la educación híbrida, que empieza en marzo con los estudiantes a nivel nacional, entonces vamos a ver niños que van a volver de manera semipresencial, a ellos me refiero, ¿no? En parte van a estar en clase, en el aula, y en parte también van a estar en sus casas, ¿no? Y ahí se da el famoso aprendizaje invertido, ¿no? Que no es nada más que el estudiante realice actividades menos complejas en casa para que cuando vaya al aula desarrolle la parte ya, lo concluya el profesor. El profesor no va a realizar el trabajo del estudiante que hizo en casa, sino lo va a complementar, lo va a concluir. A eso se refiere. Entonces, a nivel de estudiantes, ¿para qué evaluamos? Para lograr que los estudiantes sean autónomos, que logren autoaprendizaje, puedan desarrollarse por sí solos y puedan lograr el famoso aprender a aprender. También, ¿qué es lo que se evalúa a través del nivel de estudiante? Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, retos. El estudiante, de alguna manera, en esta pandemia ha sufrido mucho. Por lo tanto, ha tenido que tener mucha confianza en sí mismo, mucha autonomía, autoestima y ha podido, de alguna manera, cumplir retos. Por lo tanto, los 2 años no han sido, como muchas personas dicen, perdidos. Ha logrado que los estudiantes de alguna manera venzan la barrera del miedo, venzan la barrera del confinamiento y han logrado pensar que muchos de ellos de repente han caído, pero estos chicos que se han levantado, cual ave fénix, de todo lo malo que estaban y han logrado levantarse. Eso es lo que ha logrado esta pandemia, ¿no? Por eso no hay mal que por bien no venga. Y a nivel docente, ¿para qué evaluamos? Para atender la diversidad del aprendizaje de los estudiantes y darle oportunidades diferenciadas. Ojo, cuando hablo de oportunidades diferenciadas, hablo también de las experiencias de aprendizaje diferenciadas. O sea, hay estudiantes, nosotros los conocemos porque están en el aula, que tienen ritmo de aprendizaje más acelerado, o sea, conocen más, ¿correcto? Nosotros, ¿quién más que nosotros conoce? Y hay estudiantes que tienen ritmo medio, y hay estudiantes que tienen bajo ritmo, o sea, son muy lentos, pero al final logran aprendizajes. Los primeros chicos, de alguna manera, no necesitan brindarse tanta oportunidad, sino tampoco lo vamos a dejar solos, sino que les vamos a ayudar para que ellos continúen a través de su autoaprendizaje. Pero los estudiantes que no tienen dificultades, a aquellos va a ir nuestra mira, a aquellos va a ser la oportunidad de lograr la diversidad de aprendizaje, o sea, que los chicos logren desarrollar aprendizajes que los eleven de tal manera con aquellos estudiantes que están, digamos, con la media hacia arriba, ¿no? Eso es lo que se va a permitir entonces lograr, ¿no? Con relación a lo que el nivel, cómo el docente hace la evaluación, para qué evalúa el docente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, de alguna manera, fomentar en los chicos, ¿no? Aprendizajes significativos, ¿no? Y luego viene la evaluación, también nos permite, y repito una vez más, la retroalimentación, ¿no? Ese retroalimentar permanente de la enseñanza que tiene el profesor en función de la necesidad que tiene el estudiante. Los chicos necesitan que se les brinde apoyo y la retroalimentación es un apoyo, le permite al estudiante verificar si sus evidencias que ha enviado al profesor cuando son devueltos pueden mejorarlo, ¿no? Pueden mejorarlo. Y el profesor pone todo en su parte para hacer esta retroalimentación. Y digo, la retroalimentación también se hace para aquellos que han hecho bien las cosas, ¿no? Que aquellos que han tenido dificultades. Muchos pensamos que solamente aquellos que tienen dificultades, los estudiantes se va a retroalimentar. No, mentira. A todos. Aquellos que sí han hecho bien el producto, han enviado la evidencia que nosotros necesitamos, se les tiene que felicitar, se les tiene que decir, ¿no? ¿Por qué superaron? ¿Qué hicieron? Entonces también es una retroalimentación, porque me va a permitir a mí como alumno, como estudiante, saber qué he logrado, ¿no? ¿Qué he logrado? Muy bien, porque mi profesor me va a decir qué logré. Muy bien.
Hoy hablaremos de un tema importante, Videos de evaluación evaluación formativa. formativa. En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza que calificaba lo correcto y lo incorrecto y que se situaba únicamente al final del proceso a ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Veamos entonces, de forma más sencilla, qué es la evaluación formativa. La evaluación formativa viene a ser un proceso de carácter sistemático y permanente, tanto de maestros como también de estudiantes. Por lo tanto, podemos decir que aquí se comparten metas. Este proceso sistemático, tanto de docentes como estudiantes, permite recoger evidencias de aprendizaje de ambas partes, tanto de docentes como de estudiantes, para poder tomar decisiones oportunas. Y esas decisiones oportunas no solo las toma el docente, recuerden, también las toma el estudiante, puesto que ya conoce cuáles son las metas a las que se espera llegue. Por eso es importante, ya los decíamos en los videos anteriores, cuando trabajamos, por ejemplo, en unidad didáctica, que al comienzo de esta, es decir, de la unidad didáctica, el docente tiene que informar al estudiante cuáles son los aprendizajes que se esperan, cuáles son esos propósitos que se están planteando, traducidos como aprendizajes que se van a desarrollar en los estudiantes. 3 pasos claves para poder entender la evaluación formativa. Primero, ¿cómo evaluamos los aprendizajes? Entendidos estos últimos como el desarrollo de competencias. Para poder evaluar los aprendizajes, planteamos a los estudiantes problemas, retos genuinos que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades a fin de responder frente a un problema o de lograr propósitos. Para ello, tanto docentes como estudiantes tienen que conocer las metas previstas. Otro paso, ¿en qué parte del camino nos encontramos? Conocedores de las metas, tanto los docentes como los estudiantes tienen que poder identificar en qué parte del camino se encuentran. Puede ser que se encuentren al final, puede ser que se encuentren a medio camino o puede ser que se encuentren muy cerca de la meta. Eso les permitirá tomar tanto al docente como a los estudiantes decisiones oportunas y pertinentes para poder lograr los aprendizajes previstos. Para ello, recuerden ustedes que cuando hablamos de meta nos estamos refiriendo a los estándares de aprendizaje y también a los desempeños cuando nos referimos al grado. La tercera pregunta, entonces ahora ya conocedores de en qué parte del camino nos encontramos, decimos qué haremos para avanzar hacia las metas, es decir, metas ya conocidas, insisto, no solo por los docentes, sino fundamentalmente por los estudiantes, porque ambos tienen que colaborar para poder llegar a las metas previstas. Un aspecto fundamental en la evaluación formativa es la retroalimentación, que viene a ser la columna vertebral en realidad de todo esto. Pero ¿qué cosa es la retroalimentación? Vamos a ver, esta retroalimentación vienen a ser las devoluciones que hace el docente al estudiante, evidenciando de manera asertiva no solo dificultades, sino también fortalezas, a fin de que éste pueda caminar seguro hacia las metas. Esta retroalimentación puede ser de forma escrita, como por ejemplo cuando se hacen anotaciones al margen. Es decir, el estudiante necesita saber cuáles son las dificultades, cuáles son sus fortalezas, para que, como decíamos hace un momento, con paso firme y seguro pueda ir hacia las metas ya conocidas, no solo por el docente, sino fundamentalmente por ellos mismos.
Pero también pueden ser de forma oral, pueden ser descriptivas cuando el docente les dice cuáles son esas dificultades, cuáles son sus fortalezas, qué requiere y qué necesita para poder llegar de forma firme y segura hacia las metas. O también puede ser de forma reflexiva, es decir, que a partir de preguntas haga que el estudiante se dé cuenta de ello, ¿no? De cuáles son sus dificultades, pero también de cuáles son sus fortalezas. En este sentido, recuerden que no solamente es el docente o la docente quienes son los que dan cuenta de estas dificultades y que se queda simplemente en ello. O sea, doy cuenta, sé cuáles son las dificultades de mis estudiantes, sé cuáles son las fortalezas de mis estudiantes y entonces yo trabajo de forma aislada, ¿no? Aquí tiene que participar también el estudiante. El docente o la docente le da a conocer de manera asertiva sus dificultades y también pues felicita todas las fortalezas que tiene el estudiante y a su vez hace su trabajo conocedor de ello, ¿no? Eso es lo que conocemos como el feedback. O sea que hay una situación de a dos. Como hablábamos al comienzo, es una meta compartida. Ahora haremos un distingo entre lo que es retroalimentación y reforzamiento. Dos palabras que durante décadas se creyó que eran sinónimas y que sin embargo no lo son. Ahora veremos por qué. En la retroalimentación no solo se reconocen dificultades, también se reconocen fortalezas, pero también añadimos a esto lo siguiente. Ese reconocimiento de dificultades y de fortalezas no solo es de parte del docente hacia el estudiante, sino que también es del propio estudiante. Reconoce sus dificultades, sus fortalezas para poder caminar seguro y firme hacia las metas establecidas que ya las conoce. Y en el reforzamiento solo se reconocen dificultades. ¿Y quiénes las reconocen? Solo las reconoce el docente. El estudiante es un ser pasivo aquí. En la retroalimentación se centra en los procesos, es decir, que esto permite hacer ajustes y reajustes de forma permanente para poder obtener buenos resultados. Igualmente, estos ajustes y reajustes no solamente es de parte del docente, sino también fundamentalmente del propio estudiante. En el caso del reforzamiento está centrado en los resultados, ¿no? El docente espera pues al final de un proceso para poder hacer el refuerzo de algo que no ha sido, entre comillas, aprendido. En la retroalimentación se promueve la autorregulación, o sea, lo que es el docente actúa como un mediador para que el estudiante pueda darse cuenta, obviamente con su apoyo, de cuáles son sus dificultades, cuáles son sus potencialidades, a fin de poder llegar hacia la meta prevista y en muchos casos sobrepasar esas metas. Recuerden que esas metas las estamos planteando desde la perspectiva de los estándares de aprendizaje que ya los tenemos en los documentos curriculares en el caso de los ciclos y en el caso de los grados, los desempeños. En tanto que en el reforzamiento se promueve la memorización y el docente no es un mediador, el docente es un instructor. En la retroalimentación, el docente orienta al estudiante a la reflexión a través de preguntas, de repreguntas, de situaciones que le plantea. Lo que busca es que el estudiante pueda reflexionar a fin de que éste pueda llegar a lograr las metas previstas. En el reforzamiento, el docente determina lo que el estudiante debe saber. Es decir, él solo conoce las dificultades, las potencialidades de sus estudiantes y nunca hace devoluciones. Como ya habíamos indicado anteriormente, el estudiante solamente es un ser pasivo. En la retroalimentación, el aprendizaje conlleva a demandas cognitivas altas, ¿no? De asociaciones, de transferencias, etcétera, ¿no? En este caso, desde la perspectiva de enfoque por competencias, pues el desarrollo de las mismas. En tanto que en el reforzamiento, el aprendizaje está basado en el desarrollo de contenidos. Uno dirá, o ustedes se preguntarán, pero los contenidos son importantes, por supuesto que son importantes. ¿Y en qué se diferencian de las competencias? Que estos contenidos, ¿no?, vienen a formar parte de la estructura general de la competencia, ¿no?, que recuerden que tiene 3 dimensiones: conocer, hacer y ser.
¿Qué necesitamos hacer para poder lograr buenos aprendizajes? ¿Necesitamos retroalimentar o necesitamos reforzar? La decisión la tienen ustedes, queridos maestros. Muchas gracias. Bien, queridos colegas, vamos a continuar. En el video claramente establecido es que la evaluación formativa lo que busca es que los procesos de enseñanza-aprendizaje del profesor sean retroalimentados a través de las evidencias o el producto de la forma como el estudiante lo ha desarrollado, ¿no? En ese recojo de información nos permite a nosotros tomar decisión luego del avance que tiene el estudiante. Y finalmente, vamos a concluir, eso sí, con la parte sumativa, una calificación. Pero la evaluación formativa no se fija en eso, no se fija en calificativos. Eso viene después, ¿no? Eso viene luego de hacer el análisis, después de hacer la síntesis de los resultados y luego nosotros a tomar la decisión. Este estudiante puede pasar de grado o no, puede pasar de periodo a periodo, o de repente tiene problemas para poder hacer también un refuerzo. Por si acaso, la decisión de tomar el refuerzo lo hace el docente, por si acaso. ¿Sí? No es que el refuerzo sea malo, sino que toma la decisión frente a aquello que piensa de que no está avanzando en su proceso de retroalimentación, está fallando, entonces necesita ya un reforzamiento. Ya no alcanza solamente la retroalimentación, entonces busca un reforzamiento. Pero en este reforzamiento, la diferencia con la retroalimentación es que el profesor toma la decisión. Es vertical, el estudiante no participa, el estudiante es pasivo. Pero el reforzamiento no es que sea malo, también es positivo, ¿no? Generalmente se da al término de un periodo. Por ejemplo, un bimestre, un trimestre, se puede dar un reforzamiento para luego pasar al siguiente periodo. Se recomienda eso, pero durante el proceso mismo del desarrollo de la enseñanza y aprendizaje es necesario hacer la evaluación formativa acompañada de la retroalimentación. Justamente este es el proceso más importante para permitir decir que es una evaluación formadora, ¿no? Se está formando porque nos permite tomar decisiones si el estudiante está cerca del objetivo de la meta, en este caso del propósito a cumplir, inmediatamente nosotros comenzamos a retroalimentar en ese momento, ¿no? Para que el estudiante sepa cuánto está avanzando y qué dificultades tiene. Entonces, puede ser, como decía la doctora Narvarte, que en ese recoge información nos damos cuenta que el estudiante está a la mitad, está cerca o de repente ya lo logró. Por eso es muy importante la evaluación formativa, ¿no? En la toma de decisiones. Muy bien. ¿Cómo evaluamos? Miren la parte importante, ¿cómo evaluamos? Muy bien. En primer lugar, hay que comprender la competencia para evaluar. ¿Cuál es la competencia que vamos a evaluar? Va a depender durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el propósito que nos hemos planteado de acuerdo al área curricular que desarrollemos. Si es en primaria, ¿no? ¿Cuáles son estas competencias que vamos a evaluar, tanto en comunicación, matemática, las 7 áreas, ¿no? En inicial igualmente y en secundaria ya es de manera individual cada área. Entonces, ahí decimos, esta es la competencia que voy a evaluar. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Recuerden que el estándar de aprendizaje es para el ciclo y el ciclo tiene 2 a 3 grados. En secundaria tiene 3 grados, el sexto ciclo. Y cuando es de grado, o sea, el grado, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto, o primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, son los desempeños los que se evalúan. Alguien me decía, por ejemplo, profesor Venegas, ¿qué es lo que evaluamos en el aula? Desempeños. Pero a la vez, cuando queremos ver si el ciclo, ¿no?, al cual está el estudiante, en el ciclo tercero, que es primer y segundo grado,
Ahí vamos a analizar el estándar que está claramente establecido, ¿no? Ahí el análisis del estándar es por ciclo. Pero si queremos a nivel de aula o por grado, son los desempeños, los que se transforman luego en criterios de evaluación que lo vamos a ver más adelante. Se seleccionan o diseñan situaciones significativas, ¿no? Esto en las eras o experiencias de aprendizaje y a través de las actividades de aprendizaje. Ahí, de acuerdo al diseño de las secciones significativas del contexto, se van a utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. O sea, nos van a permitir a nosotros evaluar, ¿no? Lo que el estudiante ha desarrollado, y ahí nos permite a nosotros tomar decisiones, pero qué criterio de evaluación, ¿no? Vamos a construir, vamos a tener en cuenta para construir el instrumento, ¿no? Ya le hemos dicho que los criterios de evaluación son los desempeños. Entonces tomo la decisión de hacerlo a través, se me ocurre, de una lista de cotejos. De repente cojo un instrumento que es la rúbrica o cojo el instrumento del portafolio. Pero recuerden que para utilizar el portafolio tengo que utilizar la rúbrica. Ahora, estos criterios de evaluación para construir instrumentos son importantes porque esa es la evaluación, que es lo que más permite evaluar, para luego seguir a la toma de decisiones. Es importante también en la evaluación de cómo evaluamos, comunicar al estudiante en qué van a ser en qué van a ser evaluados, ¿no? Y de manera específica también cómo, qué criterios se va a tomar en cuenta para la evaluación. Miren, si yo tomo con el anterior el instrumento de evaluación de una rúbrica, yo tengo que comunicar al estudiante que voy a evaluar con una rúbrica. Y la rúbrica tiene que ser conocida por ellos. Ahí tiene que estar en cuadro de doble entrada qué aspectos a considerar y qué criterios voy a tomar para evaluar. Un ejemplo, ciencia y comunicación y el estudiante, o cualquier área, ¿no? Va a hacer una exposición de un gráfico visual, mapa conceptual, mental, semántico, todos los gráficos que se conozca. Yo tengo que señalar que voy a evaluar, por ejemplo, la exposición. Y en la exposición, yo lo dividiría en dos aspectos. En la exposición, ¿qué voy a evaluar en la exposición? Voy a evaluar, por ejemplo, voy a evaluar conocimiento, ¿sí?, del tema, fluidez verbal. También voy a evaluar el dominio, ¿no?, del tema, qué relaciones tiene en la presentación, si hay vinculación entre los diferentes componentes, ¿no?, de un mapa, sea el mapa mental, conceptual, etcétera. Si hay guarda relación y hay vinculación entre ellos. Entonces, a partir de ello, yo ya tengo un criterio que voy a evaluar eso, ¿no? O sea, la parte positiva. Y el otro aspecto que se me ocurre en estos momentos de evaluar también es la presentación del material, ¿no? En la presentación del material voy a evaluar, por ejemplo, la limpieza del material, ¿no? Que esté claro, ¿no? Que no esté agrupado. Si es un mapa conceptual, si está bien ubicados en el gráficos, ¿no? En el que se utiliza diagramas de Venn, por ejemplo, en mayúscula, no van más de 3 palabras, y las articulaciones, las preposiciones, disyunciones, etcétera, de la unión, estén adecuadamente, ¿no? Y en minúscula. Y que haya una relación entre ellos, ¿no? Y hay un nivel de simple a lo complejo. A veces hay mapas conceptuales que hacen uno debajo uno del otro, uno debajo del otro, ¿no? Ahí no hay. Prácticamente no hay nada, ¿no? No hay vinculación, como en este caso, ¿no? Como ustedes ven, del centro parten todas, ¿no? En digamos, mapa, no es mapa conceptual, puede ser mental o que fuera, pero no es un mapa conceptual, porque el mapa conceptual guarda ciertos requisitos, ¿sí? Hay que leer a King y a Novak, por favor. Entonces, ahí tienen, ¿no? Entonces, hay que darles a conocer que van a ser evaluados con tales criterios y el estudiante se ve sometido a eso y pues no puede reclamar, ¿correcto? Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Muy bien. La evaluación formativa nos permite justamente ver dónde se encuentra el estudiante, ¿no? Y eso se puede lograr a través de una evaluación diagnóstica, por ejemplo.
Entonces nos permite hacer la evaluación, ¿no? Y para valorar en qué desempeño se encuentra el estudiante a partir de la entrega de sus productos, a través de sus productos, evidencias que me alcanzan, ¿no? Entonces, eso es importante, queridos colegas, darlos a conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí, como profesional, como profesor, ver entonces en qué desempeño actual se encuentra el estudiante, ¿no? A partir de lo que el estudiante me presenta, ¿no? Y ahí podré tomar la determinación de mejorar, afianzar, ¿no? Aquello que le falta, ¿no? A través de la retroalimentación inmediatamente le indicaré que en forma oral, por ejemplo, recomienda la doctora Nalbarte, que en forma oral, tipo descriptiva, yo le puedo decir al estudiante que es, en qué ha fallado, ¿no? Y qué es lo que debería hacer. Y eso se llama retroalimentar para ayudarlos a avanzar. Entonces ahí tienen, ¿no? He tomado parte central hacia el lado derecho hasta que he concluido con la retroalimentación. La retroalimentación, queridos colegas, ayuda a avanzar a los estudiantes. Y cuando la doctora habló de metas compartidas, el propósito de aprendizaje, queridos colegas, es una meta a alcanzar. Por eso declaramos el propósito, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a elaborar, de repente, se me ocurre elaborar, recetarios, ¿no? Entonces, esos recetarios, cómo se elabora un plato típico, etcétera. Entonces, ese mismo propósito de aprendizaje que luego se va a trasladar a las competencias que va a desarrollar el estudiante en cualquiera de las áreas, puede ser, ojo, no necesariamente en comunicación, un recetario también puede ser utilizado para trabajar en matemática, el valor proteico, la cantidad, etcétera. Pero se me ocurre que sea en comunicación por lo más sencillo, entonces ya van a permitir qué capacidad voy a tomar en cuenta para el propósito y luego inmediatamente qué desempeño se irá a desarrollar, ¿no? Previamente precisados, también vamos a ver más adelante precisión de desempeños y luego me planteo pues la evidencia, el producto, qué es lo que debe presentar. Por supuesto que el producto frente a esto será el recetario, ¿no? El recetario del plato típico. Muy bien, ahí tienen ustedes entonces y que a través de ello me permite a mí evaluarlo, ¿no? Muy bien. Muy bien, en cuanto estamos hablando en los desempeños. Los desempeños, ¿qué es lo que evaluamos por grado? Colega, evaluamos por grado los desempeños. ¿Por qué? Porque los desempeños son los que se transforman en criterios de evaluación. Los desempeños son descripciones específicas de lo que los estudiantes van a realizar en la clase, ¿no? Respecto a los niveles sobre las competencias que son los estándares de aprendizaje. O sea, en otras palabras, los desempeños que se realizan en grado de alguna manera corresponden también en forma general al desarrollo de las competencias de los estándares que están por ciclo, como decía la doctora Nalbarte. Los desempeños son observables. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los desempeños? Ya les decía, porque son los criterios de evaluación. Yo tengo mis desempeños en una sesión determinada o actividad de aprendizaje y de ahí yo tomo los que yo necesito como profesor, que sé que va a lograr el propósito. Si son 7, 6 desempeños, no los voy a tomar todos, voy a tomar 2 o 3, ¿no? Una pregunta que me hacían, ¿son los desempeños los criterios? Sí. Los desempeños se transforman en criterios de evaluación. Porque si sabemos que el desempeño es lo que realiza el estudiante, previamente precisado el desempeño, entonces, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar eso y le pediré el producto que se desea alcanzar, ¿no? Entonces, son observables una diversidad de situaciones o contextos de la realidad, no tienen carácter exhaustivo los desempeños, ilustran algunas actuaciones, lo que va a hacer el estudiante, que demuestren el proceso en el nivel que se encuentra y que esto corresponde al nivel esperado de la competencia o cuando ha logrado el nivel indicado, ¿no? Supone cuando eso ya es por ciclo, ¿no? El nivel cuando ya es por ciclo. Recuerden, y vuelvo a repetir, por ciclo es donde están los grados y cuando es por grados son los desempeños. En este caso, cuando hayan logrado la competencia es porque han logrado el nivel, ¿correcto? El nivel correspondiente.
Muy bien, estos desempeños que se van a transformar en criterios de evaluación, hay que precisarlo. Yo le llamo enriquecerlos. El Ministerio de Educación dice precisiones, hay que precisar. Y ahí hay ejemplos de precisión de desempeño, ¿no? Ejemplo, dice, predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo a partir de algunos indicios como títulos, ilustraciones, palabras conocidas, expresiones que se encuentran en los textos que que lee con ayuda, que lee por sí mismo. Esto está así, explícitamente, está claramente lo que el programa curricular señala, ¿no? Y ahí entonces, ¿cómo nosotros podemos precisar el desempeño? Como ustedes verán, es copiar todo aquello e inmediatamente involucrar cuando dice tratará el texto, no está claro cuál texto. Dice, en este caso estoy poniéndolo el cuento. Puede ser otro texto, ¿no? Puede ser un texto crónico, un texto de una revista, qué sé yo. Eso lo considera el profesor. En este caso, el cuento. Acá está precisado, ¿no? En el contexto de la realidad es el cuento y por eso está resaltado con letra negrita. No podemos elaborar, no podemos precisar desempeños de repente separándolo cada uno de ellos. Muchos creen hacerlo así, no es un ejemplo de desempeño precisado. Se precisa en el mismo desempeño, colocándolo, ¿sí? Precisándolo, o como yo digo, perdón, o como yo digo, enriqueciéndolo con aquello que es necesario que se tome en cuenta para realizar el desempeño, ¿no? Predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicar, no me está diciendo nada. ¿Y qué texto se trata? Aquí ya está claramente precisado cuando dice el cuento, ¿no? El cuento. Muy bien, ahí hay otro. Adecúe el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir. ¿Cómo precisamos? Miren ustedes, considerando su nivel de escritura, ¿sí? ¿No? Mientras que el que no está bien precisado solamente está mutilando una parte cuando dice adecuar el cuento a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. Como ustedes verán, se ha enriquecido el cuento y se ha enriquecido la parte. Acá esto solamente está enriquecido el cuento, pero no señala qué experiencia para escribir tiene que ser. Ahí dice, considerando su nivel de escritura. Recuerden que eso va a depender del grado en que se encuentre. Por eso se considera su nivel de escritura. No es lo mismo un niño de primer grado con un niño de quinto o sexto grado de primaria, ¿correcto? A eso se refiere. Hay que ser precisos ahí, pues se llama precisar, ¿no? Y hay otra ahí, ¿no? Por ejemplo, acá personajes, entrevista. Entonces está señalando, no solamente se trata de colocar uno como el primer ejemplo, poner el cuento nada más. También se pueden precisar otras acciones en las cuales no que no esté claro, sino que no promueve que el desempeño luego tenga resultados óptimos, ¿no? Acá sí, por ejemplo, entre las ideas, y solamente es entre las ideas del texto escrito. ¿Qué ideas de qué? En este caso, dice la entrevista, ¿no? Puede ser a través de una guía de entrevista como instrumento, ¿no? Y luego cuando dice subtema, causa, efecto, semejanza, diferencia, porque quiere ahondar, de repente este desempeño es para un nivel ya de secundaria, ¿no? De acuerdo a cómo lo veo, ¿no? La precisión es mucho más amplia. Entonces, es diferente acá cuando habla de personajes, semejantes y entrevista al final, cuando dice a partir de información relevante, explícita e implícita, entrevista. No está dentro del contexto. ¿Entrevista qué? Parecería decir que la entrevista es todo, está formando porque hay un punto seguido. Entonces, no está bien precisado ahí. Puede llevar al error. Aquí pensaría que es una entrevista cualquiera, pero no guarda relación con qué es lo que se quiere hacer, qué cuestiones lógicas voy a establecer. Entonces, y la idea es que esté involucrada un instrumento importante como es la entrevista. Y esto he desarrollado una técnica, perdón, que es la entrevista, a través de un instrumento importante que es la guía de entrevista. Entonces, hay que precisar bien, ¿no? Ahí están los ejemplos. Muy bien. Muy bien. Vamos a precisar desempeños. Vamos a ver una precisión de desempeños brevemente, como ejemplos. Ya, eso ya, disculpe, el resumen. Vamos a ver qué técnicas e instrumentos de evaluación
podemos emplear, ¿no? ¿Qué técnicas? Una cosa es la técnica y otra cosa es el instrumento. Las técnicas de evaluación, ¿no? En este caso formativa, son procedimientos que el profesor le sirve para recoger información. Tiene en cuenta, por supuesto, a los instrumentos de evaluación. Las técnicas, en simples palabras, es cómo voy a recoger la información, ¿sí? ¿Cómo? ¿No? Responde al cómo. Entonces digo, miren, yo quiero a través de la observación recoger información de los chicos, cómo realizan sus trabajos de gráficos, ¿no? Ah, muy bien. ¿Quiere usted ver, no? Quiero observar cómo hace la presentación en un mapa conceptual o mental del trabajo que he planteado. Entonces, hay que estar recurriendo a la técnica. La técnica es la observación, ¿no? Muy bien. Pero yo tengo que valerme de un instrumento, que es el que me va a permitir, ¿no? Es el que me va a permitir señalar ahí, señalar, precisar ahí los resultados de lo que estoy viendo. Entonces, los instrumentos de evaluación es con qué lo voy a evaluar. Repito, técnica de evaluación es cómo voy a evaluar. El cómo es a través de una observación, puede ser simple o sistemática, como para luego ¿y con qué instrumento voy a hacer eso? Para el recojo de esa información que voy a observar a través de una rúbrica, a través de un portafolio, a través de una lista de cotejos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablo de instrumento de evaluación es la parte física, ¿no? En el cual me permite recoger información de los aprendizajes que los estudiantes han logrado, ¿correcto? Está muy clarito entonces, el cómo y con qué. Muy bien. ¿Cuál recomiendo yo más? Es la rúbrica, ¿verdad? Pero la lista de cotejos también. Y ahí hay un cuadrito que nos va a permitir más o menos señalar entre las técnicas y los instrumentos. La observación sistemática para la lista de cotejos, para algunos, para mí mismo es una observación simple, ¿no? Pero el Ministerio de Educación, que es sacado del Ministerio de Educación, dice que la observación sistemática tiene como instrumento la lista de cotejo, al registro anecdótico, registro de rasgos de habilidades sociales. Estos forman parte entonces, estos instrumentos de la observación sistemática. Pero recuerden que en esta observación sistemática también está considerada la rúbrica, ¿ya? La rúbrica como una observación sistemática. ¿Qué quiere decir observación sistemática? Que repetidas veces voy a observar un evento, un fenómeno, un hecho, ¿correcto? También puede haber técnicas escritas, el portafolio, las guías de escala de valoración. También se puede utilizar la entrevista a través de cuestionarios, guías de entrevista, etc. También se puede hacer en forma telemática, ¿no? A través de un test, a través de una guía, a través de la distancia lo puedo hacer y enviar a través del WhatsApp, lo puedo enviar a través de la laptop de la computadora o a través del correo, ¿no? Las guías que me tienen que dar. También esas son consideradas. Muy bien. Ahora, mucho se habla que lo que se recoge para evaluar se llaman evidencias. Claro, es el producto. Aquí vamos a ver que hay evidencias o producto tangible e intangible, ¿no? Cuando uno trabaja con los estudiantes, lo que va a recibir como producto son las evidencias, ¿no? Estas evidencias son necesarias ¿para qué? Para hacer la evaluación y posteriormente la retroalimentación. ¿Qué evidencias, qué me ofrecen las evidencias de los aprendizajes? ¿No? Actuaciones, o sea, cosas que hacen los estudiantes, acciones. ¿Qué más? Estas actuaciones pueden ser producciones que hace el estudiante. Por ejemplo, durante el año 2020-21, los chicos han alcanzado unas pequeñas grabaciones, han hecho las fotos, han enviado un PPT, han enviado un PDF, han enviado un Word, ¿sí? Del trabajo que se le pedía. En el 2020 totalmente era a través de la observación de un canal, de la televisión, no sé, vía internet, vía radio del programa AEC, ¿no? Aprendo en casa. E intangibles, ¿no?
y tangibles. Las producciones pueden ser de tipo intangibles o tangibles. ¿Cuándo se dice que son intangibles? Cuando no es de materia física. Un baile, la observación de un baile, por ejemplo, una danza, o que el alumno esté corriendo o está hablando oralmente, no es tangible, es intangible, pero eso se evalúa. Y la cuestión es tangible de la parte física, la presentación de un material, de un resumen, de un gráfico, de una batería de ejercicios, batería de problemas, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo, las competencias, ¿no? En este caso, ciencia y tecnología, están los desempeños, está la evidencia de lo que se va a pedir, ¿no? Y está el instrumento a continuación. Aquí una lista de cotejos, pero también podría ser una rúbrica. ¿Por qué estoy avanzando? Porque quiero hacer también evaluación diagnóstica, queridos colegas. Anexar, esperando que el tiempo nos dé, también hacer evaluación diagnóstica. Importante porque eso lo van a tener en cuenta en su planificación en el mes de marzo, que ya está cerca. Bien. Ahí también tienen, ¿no? Tienen en comunicación, ¿no? La competencia, se copia y pega, los desempeños se enriquecen y luego se coloca la evidencia, que es lo que espero lograr. Menciona las características de la persona y el significado de las palabras según el contexto. Si me preguntaran, ¿es una evidencia o producto tangible o intangible? Es intangible porque va a oralizar, va a mencionar, ¿no? ¿Cómo evalúo eso? A través de una lista de cotejos, ¿no? Así de simple. Va a depender mucho también de la evidencia que se piensa recoger o el producto para señalar el instrumento, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar un instrumento de evaluación, ¿no? Los estándares de prensa. Porque es la que me va a permitir, ¿no? Los estándares para el logro de la competencia a nivel de ciclo. A nivel de ciclo. ¿Ya? Y a nivel de aula o por grado es desempeño. Las capacidades y los desempeños. Ahí está claramente. Ahí está un instrumento, lista de cotejo. Es muy simple. No recomiendo mucho la lista de cotejos porque solamente es un sí o no, no cabe otra. Y que usted de repente lo pueda convertir en una parte numeral, como en secundaria. No lo creo. No, solamente aborda si lo realizó o no lo realizó. ¿Utilizó los datos? Si lo hizo y lo presentó, sí. Pero la cuestión es que si esos datos que me envía la información están bien o están mal, no mide eso. Mientras que la rúbrica sí mide el momento, ¿no? En el lugar o aquello que el estudiante presenta, hasta dónde avanzó. Me permite evaluar y por criterios y por, ¿no? y forma literal o cuantitativa, no sé, eso ya es los criterios que yo tome, ¿no? Pero me permite decir, está en tal avance, ¿no? Está en el inicio o está en el logrado. Mientras que en la lista de cotejos solamente es un sí o un no. Ya si me presentó la tarea, de hecho que no voy a decir no, ¿correcto? Igual, ahí está el instrumento de una evaluación de lista de cotejo, la relación de estudiantes, las capacidades, la competencia, y se llena cada una de ellas, y luego si lo representa o no lo representa, etcétera, igual es un sí o un no, ¿no? Muy bien, ahí tenemos, y las conclusiones. Ojo, cuando uno hace conclusiones descriptivas. Las conclusiones descriptivas las tiene que señalar usted bien claro. ¿Qué elementos tiene las conclusiones descriptivas, ¿no? Es la que se coloca, por ejemplo, en el Xiaojie, ¿no? Tiene que concluir. O es la que usted también puede enviar al estudiante para retroalimentar, para ver cuánto ha avanzado, ¿no? Es preferible tener los siguientes pasos, ¿no? Primero, señalar el nombre. Juan, Carlos, María, Roberto, Jorge. Entonces, hay que personalizar mencionando el nombre del niño, la niña, estudiante inicial, primario, secundario, joven, qué sé yo, ¿no? Y luego hay que describir lo que puede hacer el niño o el estudiante con relación al propósito que le he planteado. Y le estoy diciendo, Juan representa datos de situaciones probabilísticas con números fraccionarios
y los comunica a través de cuadro de doble entrada, calcula la probabilidad de un acontecimiento. O sea, estoy describiendo en azul aquello que lo ha hecho bien. Miren ustedes los colores que he empleado, ¿sí? Porque digamos, esto se llama igual que los números, por una condición o por acuerdo, digamos así, se ha tomado la determinación de que cuando es azul es positivo, cuando es rojo o cuando es verde, quiere decir que está también, ¿no? Ha logrado, y en el rojo generalmente es aquello que no ha logrado, ¿no? Y en este caso se presenta en negro el nombre, en azul lo que ha hecho el niño, lo que ha logrado, en rojo aquella dificultad que aún tiene, y en verde hacer recomendaciones justamente para lograr eso, ¿no? Esto también se puede utilizar, les he dicho, como retroalimentación, ¿correcto? Entonces, Juan representa datos de distribuciones probabilísticas con un número fraccional y los comunica a través de los cuadros de doble entrada, calcula la probabilidad de un construimiento. Se está refiriendo a un área de matemática, ¿no? Resuelve problemas de gestión y incertidumbre. Pero, ojo, le cuesta argumentar conclusiones, o sea, ahí hay una falla. Entonces luego viene la recomendación. Se recomienda plantear situaciones probabilísticas con dados, bolillas de colores para que pueda afianzar sus conclusiones. Se le da una recomendación de lo que debe hacer. Esto claramente puede pasar a formar parte de una retroalimentación de tipo descriptivo, y que es la que más se maneja, ¿no? Ahora el reflexivo, como que el reflexivo lo que tiene es que se hace con interrogantes, generalmente es para secundaria. Son preguntas: ¿cómo realizaste la acción? ¿Cuánto mejoraste? ¿Cuánto debes mejorar? ¿Qué crees que se debe hacer? Entonces, como que merece o es necesario que el estudiante maneje ciertas situaciones, ¿no? De autonomía y de poder interpretar y autoevaluarse. Es un poco difícil. La que más se utiliza es la descriptiva. Se describe, tal como le he puesto el ejemplo. No, esto, ¿no? Juan, María, no, esto lo has hecho bien, como decir, no, esto te falta, ¿no? Y luego recomendarlo, cómo lo debe hacer. Pero no decirle, esto es así, o sea, dándole la respuesta, no, eso no existe, ¿no? O también decir sí o no, o simplemente ese es elemental, no tiene validez lo elemental. Elemental es sí, está bien, no, tal cosa es, no, es descriptiva, describir, ¿no? Lo que el estudiante debe hacer o ha hecho. La rúbrica es uno de los instrumentos que más se está utilizando. Es una escala valorativa y de alguna manera mide los desempeños o criterios de los estudiantes en base a aspectos, ¿no? Entonces uno tiene que ubicarlo, ¿no? En base a criterios, qué aspectos se va a evaluar. Como le hice en ejemplo de la exposición anterior, como un ejemplo, quiero evaluar la exposición propiamente dicho, pero también quiero y necesito evaluar el material que presenta, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí está. Ahí se puede relacionar las competencias del aprendizaje. Son para evaluar la actuación. Recuerden la actuación de experiencia de aprendizaje. Permiten estandarizar la evaluación con criterios específicos. O sea, criterios específicos son aquellos desempeños que yo creo necesario que el estudiante, logrando esto, va a lograr los desempeños, ¿no? Va a lograr el aprendizaje. Las rúbricas permiten la revisión entre pares, sí, puede ser, entre estudiantes también. Fomenta el entendimiento de qué manera va a ser evaluado y finalmente tiende a compartir la rúbrica en el momento de la evaluación. Es muy importante que los estudiantes también puedan hacer un intercambio de rúbricas al final, para que cada estudiante vea cuánto ha avanzado. Es un buen criterio, pero eso se tendría que hacer en la parte de la educación híbrida presencial, ¿sí? Intercambiar, ¿no? Como antes se hacía, ¿no? Se sacaba la prueba y se compartía. A ver, Carlito le entrega a María, María le entrega a Jorge, de tal manera que ahora luego vean cómo sus compañeros lo han resuelto. Es un poco que se prohibió porque como que el estudiante se ve expuesto,
los estudiantes que tienen problemas van a saber qué calificación han sacado. Entonces ahí como que un poco hay restricciones, ¿no? Y ahí están los criterios, ¿no? De una rúbrica, ¿sí? Los criterios de una rúbrica, miren ustedes, ¿no? En relación a métodos científicos, ahí está. Los criterios que se ha tomado, problematiza situación y diseña un plan de acción, obtiene registro de datos. Esto es para ciencia y tecnología. En el inicio hay un conjunto de acciones que señalan que frente a ello, frente a esa respuesta, el estudiante estaría ubicado en ese inicio. ¿Cuáles están en proceso y en el logro? Miren, ¿no? Voy a leer la primera nomás. El primero, en cuanto a problematiza situaciones, propone una respuesta, pero esta no tiene relación con la pregunta. Propone una respuesta que tiene alguna relación con la pregunta, está en proceso. Propone una respuesta en relación con la pregunta y con bases. Quiere decir que, como miren, va mejorando. Es en cualquiera de estos estadios, en cualquiera de estos momentos en que uno cuando evalúa dice, acá tiene. Es mucho más claro, mucho más específica la rúbrica que la lista de cotejo que solamente le permite decir sí, no. ¿Ya? Igual ahí, en comunicación, en proceso, logro esperado. ¿No? Ese material va a quedar para ustedes. Muy bien. Quiero terminar con esto y pasar a una diapositiva más. ¿Sí? A ver. Por favor. Muy bien. ¿Por qué quiero traer a colación esto? ¿Por qué quiero traer a colación esto, mis estimados colegas? Porque es necesario que ustedes también conozcan el trabajo que van a hacer en el mes de marzo, que ya está próximo. Es sobre la evaluación diagnóstica. ¿Qué es una evaluación diagnóstica? Es aquella que me va a permitir evaluar a mis estudiantes, ¿no? Y situarlos en un momento determinado. O sea, me permite en ese punto decir, estos estudiantes hasta aquí han avanzado. O sea, me permite determinar en el lugar en que se encuentran, ¿no? Están cerca o no sé, eso es lo que me permite. Entonces, la evaluación diagnóstica, como su nombre lo dice, se da al inicio del año. Y ahí más adelante vamos a ver qué insumos se necesita para hacer una evaluación diagnóstica. Ahora, ¿quién realiza la evaluación diagnóstica? Es el profesor. ¿A quiénes? A los estudiantes. ¿Qué se va a ver en la evaluación diagnóstica? Los conocimientos previos, cognitivos, de acuerdo con el grado. Las habilidades o destrezas, ¿qué dimensión eso de la competencia? Es el saber hacer procedimental. Y las actitudes, la tercera dimensión de la competencia, que es el saber ser. Lo que decía la doctora Nalberto. La competencia tiene 3 dimensiones. Cognitivo, conocimiento, destrezas, habilidades, el saber hacer procedimental, y el tercero, valores, actitudes, el actitudinal. Y esas 3 dimensiones es la que nosotros hablamos. Por eso no es tan simple evaluar una competencia, porque tiene 3 dimensiones y las 3 se tienen que evaluar. De repente muchos solamente estamos ubicados, tal como la educación tradicional, solamente en la parte cognitiva. Preguntamos sobre conocimientos y respuestas, de tal manera que una solamente no lo hacemos, que el estudiante pueda hacer una reflexión crítica, no pueda valorar su trabajo, etc. Mucho cuidado, colega, porque de repente estamos retrocediendo y el Currículo Nacional de Educación Básica, de acuerdo a su propuesta, no busca eso, ¿no? La lectura, escritura, expectativa de aprendizaje son ejemplos. ¿Para qué? ¿Para qué se realiza una evaluación? Para determinar el punto de partida, el punto de inicio, dónde se encuentra mi estudiante para que a partir de ahí yo pueda avanzar, pueda planificar. No puedo hacer una planificación si antes no sé en qué lugar se encuentra mi estudiante, ¿no? Y no solamente se evalúa eso, se evalúa también, ¿no? Cómo se encuentra anímicamente, se puede aumentar también otros tipos de preguntas. No necesariamente vamos a evaluar el desempeño de los estudiantes en una EDA, una experiencia de aprendizaje. No, podemos evaluar también la parte actitudinal, por si acaso. Se puede coger preguntas sencillas de cómo se encuentra, ahora sobre todo con regreso a las palabras, ¿no? Entonces, para la planificación,
este es el punto de partida. Ahí están las estrategias, las acciones y la propuesta didáctica para hacerlo en este caso, trabajo colegiado. Se va a hacer en trabajo colegiado, si es así posible, para luego aplicarlo en el retorno. Ahora, el retorno no es el 28 necesariamente de marzo, es entre, bueno, la primera semana de hecho va a ser planificación, protocolos y todo, pero algunos colegios van a empezar el 14, otros van a empezar el 21, otros van a empezar el 28. Les comunico que en Trujillo ya está claro, se va a tomar la determinación regional de que sea el 28 de marzo el inicio de las clases con los estudiantes, ¿no? Y va a ser generalmente de forma presencial, con los protocolos de bioseguridad. Bueno, en su lugar en la Amazonía, en los lugares más pobérrimos, vamos a los lugares más alejados. ¿Cómo será eso? Recuerden que es el Ministerio de Salud el que va a determinar. ¿Cómo hago la evaluación diagnóstica? ¿No? Aplico cuestionarios, ejercicios y actividades, tomar lectura, pedirle que redacten un texto, pedirle que hagan un ensayo, pedirle que resuelvan problemas en matemática, dependiendo del área que es. Se le presenta todas las facilidades y luego se hace las preguntas, ¿no? Las preguntas, las actividades que el estudiante va a desarrollar. A través de eso, cuando me lo haga llegar las evidencias, yo lo voy a evaluar. ¿Correcto? Y como insumo está también la carpeta de recuperación, lo vamos a mencionar. ¿Con qué lo voy a realizar la evaluación diagnóstica? Los instrumentos que son herramientas técnicas de evaluación, ¿no? Los cuestionarios, las guías de observación, las rúbricas, cuadro de expectativa, el portafolio digital que los estudiantes han elaborado, probablemente muchos lo han hecho el año pasado, 2021. ¿Cuándo lo voy a hacer? Al inicio de clases, ¿no? Me parece que ahí está todo el compendio de la evaluación diagnóstica, ¿no? De lo que queremos hacer. Ahí está. ¿Qué nos dice el Currículo Nacional sobre la evaluación, en este caso de tipo diagnóstica? La evaluación de aula y la evaluación nacional. Eso ustedes lo tienen, ¿no? La evaluación diagnóstica es el punto de partida. ¿Por qué es el punto de partida? Porque es un proceso para recoger información, para tomar decisiones o reajustes. Es un proceso continuo y permanente, no necesariamente es al inicio. También lo puedo aplicar a medio año cuando se van de vacaciones o después de la semanita, porque van a tener una semana, ya hay un cronograma, ¿verdad? Desde el inicio de clases hasta diciembre, 36 semanas. Demanda observar a los estudiantes permanentemente, qué es lo que hacen, qué retos están resolviendo, qué desafíos se les ha planteado y lo están realizando. Recuerden que la situación significativa, hay retos para que la competencia sea competente, justamente potente se dice, ¿no? Para darle la debida atención al proceso de evaluación diagnóstica, hacer un corte, decir hasta acá, y a partir de acá yo voy a cambiar a través de la planificación. O sea, me permite decir, hasta acá se llegó, estos problemas los tengo que resolver, ¿no? Y para eso planifico, ¿no? Hay que hacer un corte, hay que determinar hasta dónde, para, como dice, volver a empezar. Si es que hay muchos problemas, pues hay que reempezar, reiniciar, ¿no? O como dicen en computacional, es, ¿no? Reanudar, ¿no? El feedback, ¿no? Volver hacia atrás o dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante para poder retomar, ¿no? Y hacer que se mejoren los desempeños de los estudiantes. Muy bien, y además entendiendo que regresan de un contexto muy difícil, pero muy difícil después de la pandemia. Va a depender mucho de las características, la situación como se encuentren, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, es necesario indagar con mucha mayor atención con relación a logro de competencias, porque los estudiantes han padecido el encierro, el estrés, la ansiedad y muchos otros problemas que vienen con ellos, igual que los profesores, ¿eh? Por si acaso, solamente nos estamos fijando en el estudiante, pero no como... Sé de muchos profesores que no quieren retornar a clase. Es preferible que van a tomar 3 o 4 meses más. Estoy seguro que los colegios no van a volver con todos sus profesores. Muchos profesores se han traumado, como dicen, y no quieren regresar. Miren, ¿cómo serán los estudiantes? Pues bien, el Minedo de alguna manera va a señalar cuándo se aplica la evaluación diagnóstica y de repente da algunos alcances, ¿no? Eso hay que estar atento. Esto lo recomienda la 351 con sus modificadores de 048, ¿no? Que es muy importante. Lo que vamos a evaluar lo encontramos en el capítulo 7 del Currículo Nacional de Educación Básica. Valorar el desempeño de los estudiantes, ¿no?
¿no? Para que resuelvan situaciones problemáticas y que este reto sea genuino, que le pertenezca a su realidad y que le permitan de alguna manera hacerlo competencia, o sea, hacer uso de más recursos o capacidades. Mientras más recursos o capacidades combine, la competencia es mayor, como decía. Va a permitir también identificar el nivel en el que se encuentran, ya hemos dicho, es un corte, un retomar a partir de ahí, ¿no? Para que puedan avanzar a niveles más altos, del nivel más simple, en el nivel que se encuentra, ir mejorando. Y ahí, a partir de esto, hacer la planificación para lograr aquello, ¿no? Crear oportunidades continuas. El estudiante de alguna manera necesita que se les apoye, ¿no? De alguna manera, cómo avanza, cómo progresa, ¿no? Y de alguna manera también nos permite ver qué habilidades va a desarrollar, ¿no? A lo largo del año lectivo 2022, ¿no? Y hay que de alguna manera ver, distinguir entre aquellos que han mejorado sus aprendizajes o aquellos que les faltan, ¿no? O aquellos que aprueban o desaprueban, como dice. Lamentablemente vamos a tener que llegar a un punto de la evaluación sumativa, lo quieran o no, porque el CIAGIE te permite, te obliga prácticamente, ¿no? Ahí está la evaluación diagnóstica. Recoge información, ¿no? Al comenzar el año periodo lectivo 2022, pero en base a insumos del año 2021. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? A continuación. Y ahí tenemos qué insumos necesariamente se utilizan, entre otros. Los más importantes, el portafolio del año 2021. Ahí está toda la información y evidencias que se ha logrado. Ahí han registrado su portafolio digital. Registro en el CIAGIE. Tengo que investigar en CIAGIE los resultados. Y eso es a través de las actas. Hay que entrevistar a las familias, por favor, cómo se encuentran los niños. Porque los niños, sobre todo inicial y primaria, que retornan al aula, y también los de secundaria, tienen de repente algún problema de ansiedad o estresados y no sabemos cómo regresan. Entonces, también hay que entrevistar a las familias y si no se puede entrevistar, al menos hacer preguntas, ¿no? Crear un grupo a través del WhatsApp y preguntar directamente a las familias conectado con los estudiantes. Como había una conexión en grupo de WhatsApp, se puede hacer también grupo de padres de familia. Yo les doy esa idea, por ejemplo. Experiencia de aprendizaje, esto es lo más factible, ¿no? Alcanzarle la experiencia de aprendizaje, plantear las actividades que ellos deben hacer, pero eso sí tiene que estar bien elaborada para que el estudiante le permita rendir la evaluación. Ojo, la evaluación no va a ser con respecto a lo de este año, sino del año anterior. Usted no puede evaluar experiencia de aprendizaje del año 2022 que aún no empieza, sino con la del año anterior, ¿no? Revisar la carpeta de recuperación también es importante para ver hasta dónde avanzar el estudiante, ¿no? Eso fácilmente ya se está haciendo la colección a través de entrega en enero que ha habido, febrero, entonces ya se puede pedir carpeta de recuperación en la institución educativa. Y los anecdotarios, usted seguro en su agenda el año pasado ha logrado de repente determinar algunos logros, estudiantes con problemas, etcétera, ¿no? Todos estos avances y dificultades que he mencionado forman parte para la planificación. No se puede planificar si esto primero no se analiza, no se sintetiza, no se recoge la información, luego se toma la decisión. Como decía, un corte y a partir de tal fecha que empiezan a las aulas, por supuesto que primero va a haber un soporte emocional, unas clases, ¿no? Con dinámicas, etcétera. Eso tiene que ser de hecho, ¿no? Las clases que empiecen el mismo, si se empieza el 28, no van a ser como el 2019 para el 2020, entrar directo a clase. No, no. Tiene que haber ese soporte socioafectivo, socioemocional, tanto para el docente como el estudiante. ¿El docente cómo? No lo va a hacer en el aula con los estudiantes, sino lo va a hacer con los mismos, en forma colegiada o en grupo con los profesores que se van a reunir, o nos vamos a reunir, perdón, ¿no? Para hacer la planificación. Ahí es donde se plantearía también hacer estas dinámicas, recuperar emocionalmente el tiempo perdido, ¿no? Muchos profesores también están con problemas. Y en base a eso, hacerlo con los estudiantes de escuela. Muy bien, ahí se analiza el portafolio, la carpeta de recuperación. ¿Qué análisis vamos a hacer de la carpeta de recuperación? La competencia que vamos a evaluar, revisar los desempeños del estándar por ciclo y desempeños por grado. Plantear los criterios de evaluación, ¿no? Ya seguimos que son los desempeños que nosotros seleccionemos o hayamos determinado evaluar, el desempeño del estudiante, las evidencias, ¿no?
y qué es lo que ha hecho, y qué es lo que ha sido capaz de hacer, y la retroalimentación, ¿no? Muy bien, estamos ya finalizando. Plantear situaciones de evaluación es muy importante, ¿no? Después de hacer el análisis de todos los insumos que hemos señalado, hay que identificar que existe o no existe la información de desarrollo de competencia del estudiante. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Plantear qué información adicional falta a la competencia para partir, ¿no? A partir de ahí de los estándares que señala los ciclos, los niveles, yo pueda avanzar en mi planificación. Generar una situación retadora, eso se hace a través de la situación significativa. También nos permite detectar los avances y dificultades que tiene el estudiante. De alguna manera también plantear una propuesta de evidencias o productos para compartirlo con sus compañeros. Es lo que decía, intercambio de evidencias para ver cómo lo han hecho los compañeritos también. Ahora que ya retornan a clase, sería muy bueno que lo hagan eso, ¿no? Bueno, mencionar las evidencias por competencia y criterio con los cuales serán analizadas. Es bueno mencionar las evidencias por competencia y criterio porque esto es lo que el estudiante va a presentar. Entonces sería importante señalar qué evidencias o productos se piensa hacer para todos y todas, ¿no? Y hacer también el intercambio que decía. Hacer el análisis de las evidencias, ¿no? A través de los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué desempeños se han logrado? ¿No? Y describir. ¿Se acuerdan esa parte que le dije? Donde se coloca, se nombra, se coloca lo que hizo bien, aquello que tiene dificultades y recomendaciones, a eso se refiere. Y finalmente retroalimentar a los estudiantes. Muy bien, hasta ahí ha sido la participación el día de hoy. Estoy muy agradecido a Iselmía y a todos los participantes. El día de mañana estará colgado en la página de YouTube de Iselmía a primeras horas esta grabación. De mi parte, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.